Continuamos ahora y antes de pasar al siguiente asiento, vamos a indicar que en el Excel tenemos recogido tanto el libro diario, que ya hemos visto que recoge las operaciones en orden cronológico, según van sucediendo en el tiempo. También vamos a recoger en la hoja 2, tenemos en la hoja 2 lo que se denomina el libro mayor, que recoge exactamente las mismas operaciones, pero separando la información por cada cuenta, llevando cada cuenta de manera individualizada. Lo que hemos anotado en el libro diario se anota exactamente igual en el libro mayor. Por ejemplo, la primera anotación que tenemos son 15.000 euros en la cuenta 572, que es banco cuenta corriente, en el lado del debe. Nosotros en la hoja 2 vemos que tenemos una anotación en la cuenta 572 por ese importe, 15.000, y hemos puesto entre corchetes al lado el número de asiento al que corresponde en el libro diario, con la finalidad de que eso luego podamos localizarlo fácilmente. Habría que hacer lo mismo con todas las cuentas que aparecen en cada asiento. A modo de ejemplo, encontramos capital social, por ejemplo, aquí, por 60.000 en el lado del haber. Y en el libro mayor, en la cuenta 100, que es la de capital social, vemos que efectivamente hay una anotación que corresponde al asiento 0 de 60.000 en el lado del haber. Es decir, el libro mayor tiene que ser un reflejo exacto de lo que nosotros hemos anotado en el libro diario. O dicho de otra forma, la contabilización de las operaciones tiene que ser doble, por una parte en el libro diario y por otra parte en el libro mayor. Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista teórico, mientras que el libro diario se debe llevar de forma obligatoria, el libro mayor es un tipo auxiliar que no es obligatorio llevarlo. Actualmente, como todo esto se suele resolver por procedimientos informáticos, pues no es tampoco tan necesario la llevanza del libro mayor, pero siempre es interesante que la aplicación que nosotros utilicemos nos dé información precisa e individualizada por cada cuenta, con lo cual, de alguna forma, estaríamos volviendo al concepto del libro mayor. Vamos a pasar entonces ahora a la segunda operación. La operación que aquí tenemos indicada con el número 1, porque a la primera, que era el asiento de apertura, la habíamos llamado 0. Bien, dice aquí que se venden 25.000 unidades de mercancías a un precio de 5,30 euros por unidad, que serán abonados al contado en un 15% y el resto mediante letra. Una precisión que debemos tener en cuenta es que cuando a nosotros nos den un precio en un ejercicio de contabilidad, tendremos que asumir que ese precio no lleva el IVA incluido. Es decir, el IVA siempre es aparte sobre ese precio. Y siempre que no se diga lo contrario, el tipo impositivo de IVA que hay que aplicar es el tipo general, que en este caso el que está vigente es el 21%. De tal forma que mientras que no se diga o no se pueda deducir lo contrario, se aplicará un 21% adicional al precio que nos hayan dado. En nuestro asiento, el asiento 1, nosotros recogemos en la cuenta ventas, que es una cuenta de ingresos, eso lo sabemos porque todas las cuentas que empiezan por 7 son del grupo de los ingresos, el grupo 7, tendremos que, como se ve aquí en la fórmula, eran 25.000 unidades a 5,3 euros cada uno. Eso indica que el importe total de esta venta es 132.500. Pero hay que añadir el IVA. El IVA que va vinculado a los ingresos y por lo tanto a las ventas es el que se denomina IVA repercutido. Es el IVA que ingresa la empresa y que por lo tanto, una vez deduzcamos el IVA soportado, habrá que ingresar en Hacienda. Es decir, es el dinero que la empresa debe a Hacienda por concepto del IVA, del impuesto sobre el valor añadido. La cuenta de IVA repercutido es la 477 y nosotros lo que hacemos es calcular el 21% del importe de la venta, de la casilla G13, que es donde están esos 132.500 euros. ¿Qué es lo que nos da el resultado? 27.825. Por lo tanto, el importe total de la factura serían 160.325. La suma de estas dos cantidades. Esos 160.325 los tendremos que anotar en el lado del debe. La suma de estas dos cantidades, que son las que configuran el lado del debe, también suma 160.325. ¿Cómo están repartidos? Pues entre el 15% que se paga al contado, que nos pagan al contado, puesto que se trata de una venta, y que como es
una cantidad que nos pagan al contado, es un aumento del saldo en nuestra cuenta bancaria, ¿de acuerdo? Lo hacemos multiplicando la suma del importe de la venta más el IVA, todo ello por 0,15, es decir, el 15% de ese importe, que es lo que nos decía el enunciado. El importe 24.048,75, que nos ha dado aquí, es lo que aumenta el saldo de bancos. A continuación, como el resto es algo que aparece en una letra, la cuenta que utilizamos para reconocer ese derecho de cobro es clientes efectos comerciales a cobrar. El cálculo que nosotros hacemos pues es precisamente todo lo que tenemos anotado en el lado del haber menos lo que ya tenemos anotado en el lado del debe. De esa forma el asiento queda perfectamente cuadrado. También lo podríamos haber hecho y el resultado habría sido el mismo si decimos el 15% de bancos cuenta corriente. Corresponde entonces a la letra el resto, que es un 85%. 0,85 por paréntesis G13 más G14 es esta misma cantidad, 136.276,25. Estas anotaciones, como hemos dicho antes, hay que llevarlas al libro mayor. Por ejemplo, en la cuenta 431 vemos aquí que aparecen efectivamente 136.276 pone aquí, pero cuidado. Aquí estamos referenciándonos a la hoja 1 a 14 y si no aparece la misma cuantía exactamente es por cuestión del tamaño. Si yo muevo esto, como veis, vuelve a aparecer bien. Es decir, que aquí aparecen los datos algunas veces comprimidos, pero es por una cuestión de poder tener todo en la misma página visualmente hablando. Con esto habríamos llegado al final de este asiento 1, el que corresponde también a la operación 1 del enunciado. El asiento 2 nos dice cobra el saldo pendiente de clientes del ejercicio anterior. Bien, cuando nos referimos al ejercicio anterior no nos referimos a la operación anterior 1, sino que nos referimos al año pasado. Entonces eso es algo que figurará en el asiento de apertura. ¿Veis? Cuenta clientes, efectos comerciales a cobrar, 30.000. Algo que nosotros tenemos reflejado aquí. Clientes, efectos comerciales a cobrar en el asiento de apertura. Por lo tanto, si estamos cobrando, eso significa que ese dinero, ese derecho de cobro se convierte en dinero líquido. Ese dinero ingresa en nuestra cuenta del banco. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es otro activo que aumenta, aparece en el lado del debe. Esto, clientes, efectos comerciales a cobrar, es un activo que se extingue, es un derecho que desaparece puesto que estamos cobrando. Luego, la anotación se pone en el lado del haber. Y con esto habríamos hecho esta anotación correspondiente a la segunda operación, nuestro tercer asiento del libro diario. Por supuesto, bancos cuenta corriente tiene en el libro mayor una anotación correspondiente al asiento 2 de 30.000, por poner un ejemplo de cómo vamos llevando todas las operaciones en el libro diario y al mismo tiempo en el libro mayor. Luego nos indica la siguiente operación que tenemos aquí, la 4, la tercera, reparte el resultado del ejercicio anterior. Un 25% del mismo se destina a dotar la reserva legal y el resto a reservas voluntarias. Bueno, el reparto del resultado del ejercicio anterior es el motivo por el cual nosotros aquí tenemos un resultado del ejercicio. Este resultado del ejercicio precisamente lo que indica es que no se había repartido. Siempre que nosotros nos encontramos un resultado del ejercicio en un asiento de apertura junto al resto de los pasivos o menores activos, eso indica que hemos obtenido un beneficio. ¿Por qué? Porque nuestros activos superan a nuestros pasivos y a nuestro neto. O dicho de otra forma, el resultado del ejercicio formaría parte del neto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que si nos lo encontráramos en el otro lado, es decir, junto a los activos, significaría que nuestros pasivos y el neto superan al resto de nuestros activos. Por lo tanto, eso habrían sido pérdidas en el ejercicio. Esto en el asiento de apertura. Bueno, la cuantía que nosotros tenemos que repartir es esta. Por lo tanto, si aquí la teníamos anotada en este lado y la vamos a repartir, desaparecerá. Es decir, que es un neto que desaparece y por lo tanto desaparece por el lado del debe. Por el lado contrario, claro. Aquí lo tenemos anotado. Y ha dicho que va a ir a dos cuentas, reserva legal y reservas voluntarias. Habría una tercera posibilidad, bueno, hay más, pero dentro de lo normal, que sería el pago de dividendos.
El pago de dividendos puede utilizar cuentas intermediarias, como se decide que se van a pagar los dividendos y mientras no se paguen, pues se utiliza una cuenta en la que se reconoce esa obligación de pago a los accionistas, pero en definitiva a la larga lo que hay que hacer es abonárselo a los accionistas, con lo cual será un dinero que desaparecerá del banco. ¿De acuerdo? Nosotros en esta ocasión no pagamos dividendos, sino que una parte va a la reserva legal, que hemos dicho que era el 25%. Entonces estamos haciendo 0,25 por A17, que en A17 figura precisamente esta cuantía, 115.448. El 25% es este y las reservas voluntarias las sacamos por diferencias. De nuevo, el asiento vuelve a quedar cuadrado, como siempre. Mismas cantidades en el debe y en el haber. Vamos a parar aquí para pasar después al siguiente vídeo.